van a contestar con las animaciones. ¿Recibieron el material del libro por sus correos? Sí. Bien. Ujú. Ujú. Mauricio Lamazar, ¿recibiste el material? Sí, profe. Bien. Por eso tienen que marcar con la reacción del ok, que sí lo ha recibido. Pues estoy viendo en las pantallas y no veo que compartan la reacción. Profe, por el correo no lo recibí. ¿Usted está en el grupo? Sí, en el grupo sí. Y bueno, su compañera tiene que haberlo compartido. Sí, pero tengo un problema que no lo puedo, lo descargo, pero no lo puedo abrir. ¿Y en qué lo en qué lo estás descargando? En mi celular. Ahora sí lo iba a... No, en el celular nunca te lo va a abrir, jamás. Yo por eso les aclaré, es un libro grande, un PDF grande. ¿M? Entonces en el celular no les va a entrar. Entonces el correo traten de abrirlo en una computadora donde tiene mayor soporte. Entonces una vez que lo abren en una computadora que tiene soporte, o una notebook que tiene también soporte, lo tienen que bajar después ustedes a un pendrive. ¿Para qué? Para que tanto la computadora no vaya ocupando memoria en eso. ¿M? Entonces, cuando ustedes realmente necesiten estudiar, ponen el pendrive en la computadora o en la notebook y lo pueden ver. ¿M? Porque es un soporte grande. Y en el celular también les ocupa memoria. Entonces, imagínense en tener tanta información, no, mucho. Por eso es que no lo podés abrir, vas a seguir insistiendo y nunca lo vas a abrir. Eso aclaré en la clase. ¿Han entendido todo eso? Sí, porque hay algunos que ponen que sí, que sí. ¿Mm? Bueno, los estudiantes nuevos que se hayan agregado tienen que comunicarse con la delegada del grupo para que los agregue. Porque me mandaron, después de que tuvimos la clase, la última semana pasada, mandaron un nuevo listado. Y después me avisan que puede haber ingresos de nuevos recursantes. Entonces, los que no están conectados debe ser porque justamente han entrado, o no se llegó el material porque entraron después. Buen Por día, favor. profe. Sí, buen día. Le quería hacer una consulta. Yo tengo el libro, pero tengo la edición 11. No ¿Es importa, igual? cualquier edición es lo mismo. Ah, bueno, gracias. Edición, no importa. Todos los libros de Tórtora son iguales. Cambian las ediciones. Al cambiar la edición, por ahí se agrega una que otra cosita. Y también va a variar a veces el capítulo y las páginas. O sea, el capítulo son los mismos, sino que varía la página. Entonces hay que fijarse bien, por eso yo les doy el programa. ¿M? Tienen que aprender a manejar bibliografía. ¿M? Entonces, un libro tiene un índice y en ese índice figura el capítulo. Cada capítulo tiene un nombre. En ese capítulo se divide en diferentes partes. ¿Mm? Y cada sección tiene un número. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, aparato
circulatorio. Tiene un número de capítulo, va a tener una página y empieza con generalidades. Luego ya empieza a hablar de la anatomía, luego ya empieza a subdividir el capítulo en diferentes partes. Entonces, eso tienen que ustedes manejar. ¿Por qué les explico? Porque generalmente lo que vemos es que los estudiantes no saben manejar bibliografía. Están acostumbrados a que el docente les dé la fotocopia, la cartillita, y se quedan con eso. Bueno, ahora ya no. Ustedes tienen que aprender a buscar información. Entonces, este libro es un libro de base. El que no, por eso les bajé yo el PDF. El que no tiene el libro, tiene la posibilidad de tener el PDF, para verlo en su computadora. Si no puede, por X motivo, por eso también he bajado cuáles son los capítulos que tienen que estudiar para esta unidad, y las páginas, para que vayan a la fotocopiadora, el que desee, aclaro, el que desee, si lo quiere imprimir, lo imprime. Lo rico de este libro es que tiene las imágenes a color. Eso es lo bueno. Entonces el estudiante, a medida que va leyendo, va también viendo los cuadros. Y en los cuadros están las imágenes con los colores, los nombres. Entonces se hace ameno y estamos estimulando también la memoria visual. Eso es lo bueno. Entonces, muchas veces por ahí sacan fotocopia, lo leen, pero por ahí no se ven bien los dibujos. Bueno, por ahí pueden cotejar también, eso ya lo maneja cada estudiante a su gusto. Quiero que entiendan bien esto. No quiero que después estén diciendo, la profesora nos exige tal libro, la profesora nos exige fotocopias. No, yo les bajo el material y ustedes tienen la libertad de usar ese material como pueden, de acuerdo también a sus posibilidades económicas. Si no tienen ese libro, ahí la otra vez bajamos otro libro, por error, el que le llegó también le sirve, también es lo mismo, son diferentes autores. También tienen o el que tiene en la casa como otra compañera, otra edición, también. Aclarado ese tema. No hay ninguna otra duda. ¿Todo Profe, ok? yo tengo una duda. Los chicos que son recursantes, ¿en qué grupo entrarían? Entran en Porque, el... ¿Vos sos recursante? sí, ¿Y por qué por eso no entran en este sabía. grupo? ¿Y cómo has entrado en este grupo? A ver. Porque estoy en un grupo de primer año y bueno, que mandaron el código y yo tenía esta Te duda mandé y no sabía el cómo. link. Y bueno, yo en Claro, el link que aclaré, porque la primera clase mandamos un listado. claro, no, Mandamos un listado y ahí estaban al último los recursantes. Bueno, ahora en el otro listado, no sé, no lo he cotejado, son 225 chicos. Yo directamente mandé para que, yo sé que esa es la cantidad de estudiantes. Digamos, a mí esta plataforma me permite ingresar solamente con 100 estudiantes, lo mismo Meet. Entonces, la clase pasada hicimos diferentes sesiones, no ingresaron todos. Entonces, directamente yo ahora la dividí en dos partes. Entonces, de tal manera que entre primero la mitad y después la otra mitad, porque siempre hay algunos que no ingresan. Ya me ha pasado el año pasado. Los recursantes, evidentemente, en la lista que mandaron después, no sé si los han mezclado o no, pero ya los tengo agendados. Entonces, por eso es el grupo de chat. Al grupo de chat yo les mando el enlace. Y ustedes tratan de respetar ese orden que hemos hecho en el listado.
Bueno, ya hemos llegado a los 100 estudiantes, ¿ven? Entonces ya ahora el sistema no me va a admitir que ingrese nadie más. Entonces los que ahora ya estamos en clase, empezamos la clase. Los otros ingresarán en la segunda parte. ¿Estamos? Que vamos a dictar lo mismo. Y así vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque hay una depuración, chicos. Se inscriben a veces un montón. El año pasado se inscribieron 150 y terminaron cursando fehacientemente, tanto virtual como toda la parte práctica, 98. Años anteriores pasó lo mismo. Eran también 200 no sé cuántos, desertaron como 100, ya en la tercera clase ya no había esa cantidad de estudiantes. Entonces, por eso yo mando el enlace. ¿Estamos? Esto de la lista es el listado para todos, van ingresando. Traten en lo posible de respetar esto. ¿Por qué? Porque si no, sus otros compañeros van a quedar colgados en caso. En estas primeras clases empiezan a ingresar todos. Bueno, vos ya ingresaste, te quedás. Claro, pero si no sería en el grupo 2 porque hay varios chicos que Claro, ya tenían para la problemas. próxima tengan en cuenta. El primer listado que mandamos eran los El grupo recursantes 1, claro. en la segunda. Es grupo 2. Ah, bueno. Sí, Muchas bueno, gracias, ahora profe. ya te queda, ya está, para evitar problemas y bueno. Pero traten de respetar, por eso les pongo del 1 al 100, del 100 hasta donde termine. Bueno, gracias, profe. Bueno, vamos a empezar la clase porque ya estamos todos. Profe, una pregunta. Sí. Tengo otro libro de morfología. ¿Varía en algo? De otro ¿Qué libro autor. tenés? ¿Qué libro tenés? Ay, no me acuerdo ahora, profe, Bueno, pero mi mamá tenía. Fíjese, por Ajá, favor, cuando usted me habla, me dice autor, edición, y ahí hablamos. listo, profe. Para la próxima clase le informo. Bien, Gracias. de nada. Vamos a ver, vamos a documentos. No, acá no está, acá está. Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Lo importante es que lean, estudien de un libro. ¿Por qué? Porque eso va haciendo que ustedes adquieran terminología, vayan manejando todo eso y les va a permitir a ustedes el día de mañana poder desenvolverse. Si ustedes no leen, no adquieren la terminología y cuando llega el momento de hablar, no saben expresar. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? El Power. No, profe. Sí se ve, profe. Sí, profe, ahora sí se ¿Qué es ve. lo que ven? ¿Ya ven el Power? No se ve la pantalla de Zoom. Ahí sí. Ahora sí, Sí, profe. profe. Ahora sí, profe. Ahí ven. Sí, profe. Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva materia que se la voy a dictar por este año. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad, digamos, y esta clase? Es conocer cómo se originan los niveles de organización.
Vamos a conocer las posiciones, planos, cortes corporales y su aplicación. Ustedes tienen también que conocer y entender cómo están dispuestas las diferentes cavidades del cuerpo, el esqueleto y las articulaciones, como base. Vamos a conocer también los tipos celulares, qué diferencias hay entre uno y otro, cómo está formada, o sea, cuál es la estructura de la célula eucariota. Esa célula eucariota es la que nos constituye, nos forma, es la base de la función del cuerpo humano. ¿Cómo vamos? También tienen que conocer los diferentes tipos celulares y los tejidos. Tenemos que llegar a entender la diferencia que hay entre la división celular, tanto somática como reproductiva. Esto es en cuanto a la primera unidad, como presentación, y para tener una base para avanzar. Vamos a manejar todo lo que es, esto se llama como generalidad. Primero que nada, ¿qué es la anatomía y la fisiología? O también llamada morfofisiología. Son sinónimos. Tanto la anatomía como la fisiología son ramas, digamos, de las ciencias biológicas que proveen, digamos, bases necesarias para poder comprender cómo está formado y cómo funciona el cuerpo humano. Y después yo ahí les hago la división de anatomía y fisiología. Anatomía viene a través, digamos, de un término latín, ana, a través de tomé, que es corte. Anatomía, entonces, la ciencia de las estructuras corporales y sus relaciones que se van estudiando en base a la disección. Ustedes dirán acá, ¿qué tiene que ver la través cortes? La anatomía es una ciencia que nace justamente debido a la necesidad de conocimiento del cuerpo humano. Al principio no se conocía todo esto, entonces empezaron los primeros anátomos, patólogos o anatomistas a ingresar al cuerpo humano a través de los cortes en restos cadavéricos. Cuando alguien fallecía por determinadas enfermedades que no se conocían, entonces empezaban a hacer estos cortes que los fueron clasificando, fueron viendo cuál era la forma más apta para ingresar y no dañar los órganos. Y bueno, todos estos cortes, incisiones, se fueron poniendo en práctica y fueron a través del tiempo mostrando ciertos descubrimientos para el conocimiento humano y para la medicina. O sea, por eso tiene ese nombre del latín. Así nace la anatomía, digamos. Y la fisiología viene de physis, que es naturaleza, y logos, que es el estudio de la naturaleza, el estudio de la función de la naturaleza del cuerpo humano, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de fisiología. Estamos hablando de la fisiología humana, cómo funcionan estos sistemas, estos órganos, para el sustento o la homeostasis del organismo. Bueno, a ver acá vamos a ir. Bueno, un poquito para que entiendan esto de los niveles de organización. Nosotros no venimos de la nada. Todo lo que existe en este mundo viene de un origen, que son las moléculas. Acá voy a poner el láser color negro. ¿Lo ven al láser negro que se mueve? Sí. Sí, profe. Wow. Este es el primer nivel. El primer nivel,
que son los átomos. Los átomos, cuando se unen, de acuerdo a sus cargas, van a formar las moléculas. Varias moléculas, a su vez, se van uniendo y van a formar un nivel que se llama nivel celular. Ese nivel celular, varias células de una determinada estirpe, se unen y van a formar, se van a asociar en un tejido. El tejido, cuando se une a otros tejidos, vamos a tener la formación de un órgano. Cuando varios órganos se unen entre sí para cumplir una determinada función, tenemos un sistema de órganos. Cuando tenemos varios sistemas de órganos unidos entre sí que funcionan conjuntamente, vamos a obtener el nivel organismo. Y a su vez, el organismo se une con otros organismos para formar ¿qué? El sistema ¿Comunidad, profe? Una comunidad. comunidad. Y Sí. esa comunidad está inserta en un medio ambiente. Termina, bueno, acá dice la reunión terminará, dice 10 minutos. Nosotros, si se corta, volvemos a entrar al mismo enlace. ¿Han escuchado, chicos? Sí, profe. Si se corta, entramos al mismo enlace primero. Entonces, ese organismo, esa comunidad va a recibir la influencia del medio ambiente. O sea, un ejemplo, si nosotros esto lo aplicamos al cuerpo humano, cuando hablamos de tejido, estamos hablando de qué tejido, por ejemplo. Acá, bueno, dice el tejido óseo. ¿Qué otro ejemplo podemos tener en el cuerpo humano? Tegumentario. Tejido Otro. cutáneo. Cutáneo. Bueno, el Epitelial. tegumentario cutáneo es parte de piel. El Tenemos el epitelial. tejido óseo, dice acá. ¿Qué otro tipo de tejido conoce? Conectivo, profe. Muscular. El nervioso y el epitelial. Nervioso, muy bien. Muscular, perfecto. ¿Y el nervioso a qué órgano pertenece? A las del cerebro, profe. Puede Del sistema ser. nervioso. Bueno, estamos hablando primero de órganos. Quiero que hagamos bien la diferencia. Eso. Acá han dicho Sí, tejido cerebro, nervioso. entonces. El tejido nervioso, entonces. El tejido nervioso lo vamos a tener en el cerebro. ¿Dónde más? En la médula espinal. En la médula espinal. ¿Dónde más? ¿Dónde más hay nervios? Sistema nervioso. Puede ser la neurona como cuerpo neuronal o bien las dendritas o los axones. Esto es más o menos conocimiento básico con lo que llegan. ¿Dónde más tenemos tejido nervioso? En el encéfalo. También. Cerebro, de cerebelo. Ya hemos dicho, encéfalo, cerebro, bien. ¿Dónde más? La médula espinal. ¿Cómo? Que tenemos también el sistema nervioso central, que está la médula espinal, el cerebro. Esa dijo médula, tu compañero. Todo el cuerpo, profe. El encéfalo, profe. Acá ya han nombrado el encéfalo. ¿A dónde me decís todo el cuerpo? ¿En dónde todo el cuerpo?
¿Dónde hay sistema nervioso? En todo el cuerpo. Piernas, brazos, cabeza. ¿Y en qué parte están esos? ¿Formando qué? Porque me di pierna, cabeza en general. Ya hemos nombrado todo lo que está, lo que es sistema nervioso central. Y en Nos los está músculos, faltando el profesor. periférico. El sistema nervioso periférico, profesora, que va Bueno, ¿y dónde a parte del está? cuerpo. Sí, perfecto, periférico. ¿Y dónde estarían esos? El sistema nervioso ahí. ¿Constituyendo qué en la periferia? Los músculos. Profe, Sí, también no. a lo largo de la... Sí, Está no. fuera ¿Por qué digo del sí, palo de la no? médula espinal, profe. Ya nombraron la médula espinal. Y la columna, en la columna vertebral, profe. Ya han hablado, cuando hablamos columna vertebral, estamos hablando de la médula espinal. Cuando dicen piernas, músculos, ¿por qué digo sí y no? Conectivo, sistema conectivo. Estamos hablando de tejido nervioso. Está constituyendo qué en los miembros. Porque músculo sí Una tiene conexión, tejido profe. nervioso también. Entonces ahí estamos hablando de qué ya, de las vainas de Schwann. Estamos hablando del nervio periférico propiamente dicho. ¿El corazón tiene sistema nervioso? Sí. Sí, profe. Sí, bien. Bueno, eso es más o menos para que ustedes dimensionen dónde está el tejido nervioso. Entonces, esos diferentes tejidos nerviosos que están distribuidos en todo el organismo, es el que va a formar después, si lo unimos, forma el sistema nervioso. Y ahí lo clasificamos en central y periférico. ¿Entienden? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a la próxima. Bueno, entendido cómo está distribuido, cómo son los diferentes niveles de organismo. Y ahora vamos a ver las posiciones corporales. Esto es importante que sepamos para después nosotros poder describir la posición en la cual vemos a un paciente, o cómo se van a realizar después los diferentes cortes. Tenemos las posiciones de erguido, si el paciente está en posición parada, para que más o menos, son palabras que utilizo para que ustedes entiendan, pero para cuando nosotros empezamos ya a hablar de la materia, tenemos que usar estas terminologías. La posición correcta anatómica del ser humano es la posición erguida, sea esta. Estamos. El paciente nosotros lo podemos encontrar, lo podemos ver cuando ingresa, cuando lo vemos deambular en posición de erguido. Ahora, si nosotros entramos en una sala de internación, por ejemplo, al paciente lo podemos ver en diferentes posiciones. De cúbito ventral, o sea, que quiere decir que está apoyado su vientre sobre la superficie de la cama. Es esto. Ventral, o también conocida como posición prona. Una posición dorsal o supina, cuando vemos que la superficie que apoya en la cama es la espalda. Posición supina o dorsal. También puede adquirir una posición lateral, que estamos viendo acá, que puede ser derecha o izquierda. Esas posiciones pueden ser constantes o, si nosotros digamos, no se puede mover, está en posición prona y no se puede mover hacia una posición supina o lateral. O bien vamos a ver un paciente, que lo vemos en la cama, que adquiere diferentes posiciones de a ratitos. Entonces ahí decimos que el paciente adquiere una posición indiferente.
¿Qué quiere decir? Que ese paciente cada tanto rota. Entonces a mí me tiene que llamar la atención un paciente que no tiene una posición indiferente, porque si está mucho tiempo en cualquiera de estas posiciones, ese apoyo del cuerpo contra la superficie produce una éstasis y una compresión, y eso me puede llevar a las escalas. Y es por eso estos pacientes que no pueden tener una posición indiferente, los tenemos que ir rotando para evitar las escalas o poner ciertas protecciones en todas las zonas donde hay apoyo, zona sacra, zona de los talones, para que el paciente no se lesione. Bueno. Ahí están los diferentes planos y cortes. Los planos y cortes son los que, les decía yo, que a través del tiempo se fueron perfeccionando hasta el día de hoy para poder ver diferentes partes del cuerpo humano, de órganos, diferentes cortes en los cuales yo puedo encontrar diferentes partes de un mismo órgano. Esos planos, ustedes ven acá, vamos a imaginarnos que, por ejemplo, nosotros, estas líneas que ustedes ven, son por donde atraviesa, por ejemplo, una cuchilla. Esto que ven acá es lo mismo que vemos acá para que puedan comprender. Por ejemplo, si yo quiero hacer un corte Hola chicos, buenos días.
¿Ahí lo están viendo de nuevo el corte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Carlos, no sé, alguien levantó la mano. Carlos me levantaba la mano, necesita No. saber algo. No, profe, me había confundido de reacción. Bueno, entonces yo le decía que esto era como si fuera una guillotina. Entonces, cuando hablamos de un corte o un plano sagital, ¿qué quiere decir? Que esa guillotina, esa cuchilla va a dividir al cuerpo en dos partes, en dos mitades. Este es un plano sagital, ven acá está. O sea que la cuchilla va a ingresar así, por acá, justo por el medio, va a atravesar todo el cuerpo y lo va a dividir en dos partes iguales, la parte derecha, una mitad derecha y una mitad izquierda. Esto es lo mismo que acá, ¿ves? Cómo atraviesa la cuchilla en su totalidad y divide el cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda. Que podemos tener un plano sagital solamente, por ejemplo, de cráneo, o de abdomen, o de tórax. Eso ya lo vamos a ir viendo en la bibliografía. Ustedes cuando vayan viendo van a ir viendo las diferentes incidencias. Este plano sagital, hemos dicho, si entra justo en el eje medio, me va a dividir en dos partes igual. Pero yo puedo tener también parasagital. ¿Qué quiere decir para? Que está al lado del eje. O sea, este es un parasagital. Me va a dividir el lado derecho, pero fuera del eje medio. Lo mismo pasa con el plano transversal. La guillotina va a incidir en este sentido. Me va a dividir el cuerpo en dos mitades, en una superior y en una inferior. Entonces, cuando se levanta la mitad superior y la mitad inferior, se ve, una vez que se ha seccionado, yo puedo ver, digamos, de abajo hacia arriba, qué es lo que hay en esta zona abdominal. Y si miro hacia abajo, veo que hay en la zona abdominal inferior, la capa superficial. ¿Entendido? Después Sí. tienen otros planos que acá nos nombra, que son el oblicuo, es cuando la incidencia entra en forma oblicua. ¿Por qué son estas diferentes incidencias? Les he dicho que el cuerpo humano, por ejemplo, el estómago, según en la posición donde nosotros entremos, al hacer el corte vamos a ver diferentes partes de ese órgano. No siempre vamos a ver lo mismo en un corte. Lo mismo pasa en el cerebro. De acuerdo al corte podemos ver los ventrículos laterales, en otros no, porque ocupan otras partes o ocupan muchas partes en una cavidad. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Profe. Y, profe, Bueno, ¿qué más tenemos que saber para poder entender? El cuerpo humano está dividido en regiones y cuadrantes para nosotros más o menos inferir qué encontramos en ese cuadrante. Para eso vamos a trazar líneas. Estas cuadrantes de la cavidad abdominal y pelviana se van a dividir de acuerdo a una línea imaginaria que vamos a trazar
que viene desde acá, de la parte media de la clavícula, este huesito que está acá es la clavícula. Entonces nosotros ubicamos la parte media, justo en la mitad, un punto. Ese punto se va a unir siguiendo esta línea hacia otro punto que es la espina del hueso ilíaco anterior. Entonces, ahí trazamos una línea. Lo mismo en el lado izquierdo. Luego vamos a trazar otra línea que va desde el último reborde costal del lado derecho, tóquense ustedes, el tórax, donde termina, se van palpando y donde terminan, van a sentir cómo terminan las costillitas. Palpense cada uno su cuerpo y ahí van a notar cómo terminan las costillas. Entonces, de un extremo, del extremo derecho al extremo izquierdo, vamos a trazar otra línea imaginaria. Que me va, ahí se van armando los cuadrados. Y lo mismo en la parte inferior. Vayan a la cintura, van a sentir el hueso, pálpense el hueso ilíaco, el reborde del hueso ilíaco. Entonces, siguen ese borde hacia adelante y van a llegar y se van a palpar como una espinita, como una saliente. Esos dos puntos se unen del lado derecho al lado izquierdo. Y así tenemos este cuadrado. O sea, esta línea que tenemos acá a la derecha y esta izquierda son las que corresponden a este trazado. Esta línea que tenemos acá en el abdomen y esta que está en el abdomen inferior serían estas. Esta es esta. Y esta es esta. Es así como nosotros, trazando esas líneas imaginarias, vamos a obtener estos cuadrantes. Y esos cuadrantes tienen un nombre. Número 1 es el cuadrante medio superior o zona epigástrica. Luego tenemos el cuadrante superior derecho, que es el hipocondrio derecho. Hacia su izquierda tenemos el otro cuadrante, que es el hipocondrio izquierdo. Si nosotros esta imagen la llevamos acá, acá vemos que en la zona epigástrica no solamente está el estómago. El estómago está acá. Adelante. Uy. Por ahí lo vemos. Y acá lo que ustedes están viendo es un lóbulo del hígado. Todo esto es un lóbulo del hígado. Y también comparte el páncreas. O sea, en esta zona epigástrica superior tenemos varios órganos que confluyen. En cambio, en el hipocondrio derecho solamente se encuentra el hígado y la vesícula. Ese puntito que ven ahí es la vesícula. Está en la cara inferior. Hacia la izquierda tenemos el vaso. Esos órganos son los que integran o forman parte de esos tres cuadrantes. Acá tenemos el flanco derecho, flanco izquierdo, la parte media, o zona umbilical o mesogastrio, porque meso es la mitad, mesogastrio. Acá también tenemos parte de lo que es el páncreas. Acá se va a abocar la porción distal, digamos, del estómago. Toda esta zona va a estar cubierta por el intestino delgado,
hacia acá, más o menos, vamos a tener al colon transverso. Acá vamos a tener colon ascendente, colon descendente. Y luego la parte inferior tenemos la fosa ilíaca derecha, porque acá en esta porción va a estar el ciego, que es la primera porción del intestino grueso y de donde nace el apéndice. El hipogastrio, acá vamos a tener la parte de la vejiga. En la fosa ilíaca izquierda va a coincidir con la terminación del colon descendente y va a empezar el colon sigmoide para llegar acá con el ano y recto, y acá vamos a tener también los órganos femeninos, el útero y los anexos. Ya estamos en pelvis. ¿Entendido para qué sirven los cuadrantes de las regiones abdominopelvianas? Para inferir dónde más o menos están ubicados los diferentes órganos. ¿Para qué me sirve? Me sirve para describir el abdomen. Cuando ustedes ya empiezan a hacer sus historias clínicas, a describir, por ejemplo, se observa una cicatriz, por ejemplo, infraumbilical, que va desde el ombligo hacia pubis. Es media o paramediana. Se observa un tumor, por ejemplo, en la zona umbilical de tantos centímetros. Entonces, para eso sirve esto saber, y para nosotros también una parte de la semiotecnia, cómo palpar, ubicar y ver cómo están los órganos. ¿Alguna duda de esto que no hayan entendido? Bueno, ahí tenemos también, yo les dije que el cuerpo humano también tiene una cara ventral, que es todo lo que vemos de frente, y una cara dorsal, que es todo lo que vemos en la espalda, sería, digamos, para que entiendan por ahora. Cuando hablamos cara dorsal, estamos refiriéndonos a toda la región, y cara ventral, toda esta zona. El cuerpo humano está formado por el cráneo, que se une al tórax a través del cuello. Luego está el abdomen. Del abdomen van a emerger o a pender las extremidades. De acá del abdomen, los dos miembros inferiores. Del tórax, los dos miembros superiores. ¿Están? Esas son las partes del cuerpo humano. ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son sus partes? Bueno, ¿cómo dividimos nosotros qué es torácico de lo abdominal? En el tronco, o sea, el tronco que va desde acá, donde termina el cuello, hasta donde está naciendo los miembros inferiores, todo esto es el tronco. Este tronco se va a dividir en una cavidad torácica y una cavidad abdominal. ¿Quién va a producir la división? Un músculo, el músculo diafragma, que es el músculo más grande que tenemos en el cuerpo humano. El diafragma me va a dividir el tórax del abdomen. A su vez, en el tórax no es una cavidad totalmente, digamos, sola, y abierta. Esta cavidad va a estar, digamos, va a estar rellenando los
los órganos del aparato respiratorio y del circulatorio, y también del aparato digestivo. Esto, acá ustedes, no sé si alguien leyó algo que no está acá nombrado en cuanto a cavidades. A ver, Noemí, ¿qué otra cavidad puede haber ahí? ¿Leíste algo, Noemí, Alba? Elena, o Eliana Gaite. ¿Han leído Profesora, alguna? el tema de la cavidad craneal está formado por huesos craneales y contiene el encéfalo. Sí. Sería en la parte superior. Sí. Bueno, también la cavidad pleural. Ajá. Bueno, acá en el tórax, ¿alguien leyó algo que no está escrito acá? Profesora, la cavidad espinal o raquidia que incluye la médula espinal entraría en la parte del tórax, por la parte dorsal. No. Tórax es tórax. Cavidad pulmonar. El tórax, nadie leyó nada sobre otra cavidad. Les pregunto porque, ¿ven? El que lee el libro tiene sus dudas. Profesora, con respecto a la cavidad torácica, contiene las cavidades pleurales, pericardia y el mediastro. Mediastro ubicado en las fosas pleuropulmonares. Mediastino. Sí. No es mediastino, es mediastino. El mediastino, digamos, la cavidad torácica es el hueco. Cuando nosotros vemos que está ubicado el aparato respiratorio, los pulmones, vemos el corazón, y no vemos más nada acá. Si lo vemos de perfil, también vemos pulmones nada más. El mediastino es una cavidad, digamos, virtual, es una región topográfica para poder ubicar los órganos del aparato respiratorio y cardíaco. Entonces, el mediastino es la ubicación, la zona donde están ubicados estos órganos. O sea, el mediastino puede ser en el mediastino anterior, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, dentro de la cavidad torácica tenemos el mediastino anterior. Yo a esto que vemos acá, ¿ven acá? ¿Ven el cursor cómo se mueve? Esta cavidad torácica yo la voy a dividir en un mediastino anterior. Todo lo que esté acá antes y acá para acá es mediastino anterior. Todo lo que está acá en el medio es el mediastino medio. Todo lo que está de la mitad para atrás es mediastino posterior. ¿Para qué sirve? Es para ubicar topográficamente los órganos. En el mediastino anterior yo voy a tener la cara anterior de los glóbulos pulmonares, tanto derecho e izquierdo, y la cara anterior del corazón, tanto del ventrículo, de la aurícula. Acá se ve, esto que vemos acá es aurícula, aurícula izquierda. Y en la parte media va a estar ubicada por también el corazón, la parte media de los pulmones y la arteria aorta. También ahí en la parte media vamos a encontrar también la saliencia de las otras vasos arteriales, los vasos venosos, y más hacia la parte posterior van a estar lo que conocemos como
el aparato digestivo, la parte posterior. Me estaba olvidando en la parte media, o sea, la tráquea viene por acá, es primero anterior, parte del mediastino anterior, y luego se va hacia el medio, donde ya no vemos nosotros la tráquea y los bronquios fuentes. Bueno, o sea que el mediastino es una cavidad virtual que me está ubicando la posición, ya sea anterior, media o posterior, de los órganos que encontramos en la cavidad torácica. ¿Entendido? La cavidad pleural es también una cavidad virtual, porque son dos membranas. La pleura tiene dos membranas que tienen un espacio entre sí, donde hay una pequeña cantidad de líquido que permite justamente y acompaña, eso se elonga cuando el pulmón está respirando, está haciendo su función, puede ampliar su superficie cuando nosotros inspiramos. Sí. ¿Podría volver a explicar de la cavidad pleural? La cavidad pleural es una cavidad virtual, no está acá. Acá, en esta parte, acá dice cavidad pleural. Pero para que ustedes entiendan, no es una cavidad grande, es una superficie del pulmón que está cubierta por una telita, la pleura. La pleura es lo que envuelve al pulmón. Y esa envoltura tiene dos capas. Ese espacio que hay entre las dos capas es lo que llamamos cavidad pleural. Lo mismo pasa con el corazón. El pericardio que envuelve al corazón también es una envoltura que tiene dos capas y entre esas dos existe un mínimo espacio, también con líquido, que me va a permitir que el corazón, cuando se llena de sangre, amplía su superficie, lo vaya acompañando. ¿Entendido hasta ahí, no? O sea, tanto Sí, la profesora, cavidad pleural como la cavidad pericárdica son cavidades, no son cavidades propiamente dichas. Lo correcto serían espacios. Son espacios virtuales. Después más adelante, cuando veamos cada órgano, vamos a ver cómo está constituido y la importancia de cada uno. El sistema esquelético. Para que nosotros sepamos más o menos ubicarnos, para poder entender, lo vamos a clasificar al sistema esquelético en dos partes. Uno, que es el esqueleto axial o central medio, y el aparato, digamos, el sistema esquelético apendicular. ¿Por qué apendicular? Porque pende, porque cuelga. Esa sería la explicación de los términos. Entonces, cuando estamos, yo les digo, a ver, señor, ¿qué huesos forman el esqueleto axial? ¿Ustedes cuáles me van a nombrar? Cráneo. Los huesos del cráneo. Costillas, columna. ¿Columna qué? Vertebral. Bien. Columna vertebral. La columna vertebral. Y la columna vertebral, ¿cuáles son las partes de la columna vertebral? Cervical, dorsal, lumbar. La columna cervical, la columna dorsal, la El columna... esternón también. Después de la columna dorsal, lumbar, ¿qué viene? El coxis. Antes del coxis. La zona coxal. El sacro. Sacro. La zona Sacro. sacro. La columna, entonces, lumbosacra. Y luego viene el coxis, que es el más chiquito.
Luego, ¿qué más tenemos dentro del esqueleto axial? Las costillas, el Bien, esternón. y el esternón, muy bien. Eso entonces forma o constituyen el sistema esquelético axial. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son los huesos que forman o constituyen el esqueleto apendicular? ¿Qué huesos me van a nombrar? Clavícula, cúbito, falange, carpo, radio, húmero. El hueso de carpo. ¿Y qué hueso es? Omóplato. Omóplato. ¿También cómo lo conocen? Omóplato o... ¿Cómo lo nombran? Escápula. O escápula. Escápula. Muy bien, muy bien. ¿Y esto? Cadera. Ambos. Zona pelviana, zona pélvica. Estamos hablando de hueso. No estamos hablando de zona. Hueso Cadera. coxal. El hueso coxal, o también, ¿cómo lo llaman? Cintura pélvica. O Hueso cadera. coxal o... Cadera. Coxis. Acá no está el coxis. Acá esto. ¿Qué Cintura hueso es? pélvica o cadera. Cadera. La cadera es todo. Hueso coxal, acá es Fosa ilíaca, omóplato o profe. escápula. Y este hueso coxal o... Pelvis. Fosa ilíaca. No. La fosa ¿Y ilíaca león? es la zona. ¿Y león, Muy profe? bien, el ilio. Hueso coxal o ilio. Es todo esto. Bueno, enseguida termina ya esto. Esto es lo que vamos a repasar para la próxima clase. Vamos a repasar, vamos a continuar. Bueno, entonces, la cadera es la unión de ambos huesos coxales junto con el hueso sacro. Esa es la cadera. Faltan 10 minutitos. La pelvis es la zona, así como Ahí está mi profe, ya va a aparecer acá al zona costado. abdominal, pelviana. Entonces no confundan, estamos hablando de hueso. Cuando yo pongo hueso, ¿qué hueso es este? El Vayan a sacar ilíaco. aire. Este es el omóplato. ¿Este qué hueso es? El fémur. Este, Húmero. húmero. Muy bien. ¿Con H o sin H? Con H. ¿Cómo? Con H. Con H. Con H, ¿no? Para que no se Cadera. olviden. Húmero. Con H. ¿Este qué hueso es? Tibia. Tibia. La tibia. ¿Y este? Peroné. Perone. El peroné. Muy bien. Este, Radio. acá está el primer pulgar. ¿Y este el primer pulgar? ¿Qué es este? Radio. El radio. El radio. Si entonces este es el radio, este es el... Cúbito. Eso para que no se olvide. El radio mira al pulgar. Siempre cuando duden cuál es este, es el radio. Porque el radio es el que mira al pulgar. Entonces, si este es el radio, este es el cúbito. ¿Estamos? Sí, profe. Lo mismo acá, cuando duden, el hueso más grande, o sea, el que tiene mayor cuerpo, más masa, es la tibia. Por eso ustedes cuando se tocan la pierna, en la parte anterior interna, lo van a tocar. Esa cosa dura que se tocan es la tibia. Nosotros al peroné no lo podemos palpar. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, eso es para que más o menos lo mismo que hemos hablado recién, cuáles son los huesos que forman el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. A no olvidarse, por favor. Bueno, ¿cómo se clasifican los huesos? Los huesos se van a clasificar de acuerdo
a la forma. Es la clasificación, hay muchas clasificaciones. La que nosotros vamos a manejar es la clasificación de acuerdo a la forma de los huesos. Entonces, los huesos se van a clasificar en huesos largos, en huesos cortos, en huesos planos y en huesos irregulares. Huesos largos porque tiene una forma cilíndrica y predomina más la longitud en su dimensión. Los huesos cortos son cuadrados, son cuboides. O sea, no, ahí no predomina ninguna dimensión. Y los huesos planos tienen mayor superficie, son más anchos y largos. Y generalmente son chatitos, por eso se dice plano. Pueden ser planos totalmente o pueden tener una superficie con forma, digamos. Generalmente los huesos planos son los que van a encargarse de la protección de los órganos más delicados del organismo. Y los huesos irregulares generalmente no tienen forma, son pequeños, son impares a veces. Bien. Un ejemplo, por ejemplo, de huesos largos. El fémur. Bien. Otro. Húmero. Pero, Bien. Un ejemplo de hueso irregular. falange, ¿El coxis? Las vértebras. falange, Las Vértebras. vértebras no son huesos irregulares. Las vértebras, ¿dónde estarían? Huesos cortos. Como huesos cortos, muy bien. ¿Y los huesos planos? Escápula. Rótula. La escápula, muy bien. Bien, bueno, ahí, y ahora estamos a lo que es clasificación de articulación. También, la clasificación de las articulaciones, la que vamos a usar, es la más simple, que es de acuerdo a la función. Esa es la clasificación que vamos a utilizar. ¿Cómo las clasificamos? En articulaciones que no tienen movimiento, son inmóviles. Después tenemos las que tienen un poco de movilidad, que son semimóviles. Y las móviles, que tienen mucha movilidad. Dentro de las inmóviles tenemos las sin artrosis. Son generalmente las articulaciones que están en los huesos del cráneo, están fijas, se unen y son bien selladas. Ahí tenemos la sutura, la sindesmosis, la confosis. Esa clasificación es de acuerdo a cómo es la superficie de articulación. Pero la sin artrosis no tiene ninguna movilidad. Generalmente están formando parte de los huesos de protección. ¿El cráneo? El cráneo, ¿El cráneo puede ser, profe? El cráneo, sí, señorita. Los semimóviles serían las anfiartrosis, que tienen un poco de movilidad. Ahí hablamos de la sínfisis. Por ejemplo, la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, nosotros vemos cuando los dos coxales se unen, en la sínfisis pubiana, esa articulación no es totalmente rígida. Por ejemplo, en la mujer, cuando se produce el embarazo, esa articulación va a recibir el influjo hormonal, de tal manera que esa articulación se va a hacer un poco flexible en cuanto a la unión para que pueda haber una pequeña diastasis, una pequeña separación que va a hacer que en el momento del parto amplíe la, digamos, por donde van a nacer el niño. Un ejemplo de síntesis. Dentro de las móviles tenemos las diartrosis. Esas son las que tienen mayor movimiento. ¿Cuál es la articulación que mayor movimiento tiene el cuerpo humano? Un ejemplo, profesora, la rodilla tiene mucha movilidad. La rodilla
¿Cuál otra? Los brazos. ¿Los brazos? El ¿Cuál? codo. ¿El No. codo? Codo, profe. El codo hace esto. La muñeca. El hombro. Falanges. Falange, profe. La falange hace esto. El hombro. El hombro. O sea, la cavidad, la articulación del hombro es la que mayor movimiento hace. Puede Profe, girar a la cadera. 360 grados. La articulación, ¿cómo la llamamos el hombro? Bueno, eso van a ir leyendo y van a ir estudiando, ¿no? ¿Y cuál es la otra? La articulación del cuello. No, el cuello hace esto y hace La cadera, profe. la cadera. O sea, esas son las dos grandes articulaciones que más movimientos hacen. La del hombro y de la cadera. Son las que más giran. Bien. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito lo que es células. Nosotros tenemos en la clasificación de células las células procariotas y las células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una célula procariota y una eucariota? Son las siguientes. La célula procariota no tiene núcleo. El material genético se encuentra disperso dentro del citoplasma de la célula. A diferencia de la célula eucariota, que tiene una membrana que lo envuelve y lo separa del citoplasma. Tenemos un núcleo muy bien